¿Quieres aprender a generar ingresos pasivos con ChatGPT? Luego de ver este video aprenderás cómo puedes exactamente utilizar ChatGPT para crear una gran cantidad de ingresos pasivos. Pero antes recuerda dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de nuevos videos. Primero, definamos qué son los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son aquellos que un individuo puede generar sin la necesidad de una dedicación continua y directa. Esto significa que una vez que se ha establecido una fuente de ingreso pasivo, el dinero puede fluir de manera constante sin la necesidad de un esfuerzo adicional por parte del individuo. Los ingresos pasivos pueden provenir de diversas fuentes. Le he pedido al ChatGPT que me dé ideas de cómo generar ingresos pasivos y me dice: crear un curso online. Puedes crear un curso online sobre cualquier tema que domines bien y venderlo a través de plataformas de comercio electrónico. Esto te permitirá generar ingresos pasivos sin tener que estar constantemente vendiendo el curso. El número 2, invertir en acciones o fondos de inversión. Esta es una forma segura para generar ingresos pasivos. Puedes invertir una cantidad inicial en acciones o fondos de inversión que ofrezcan dividendos regulares. La número 3, crear productos de afiliación. Puedes crear productos digitales como libros, videos, cursos, etc. y promocionarlos a través de un programa de afiliación que genere ingresos pasivos. Y la número 4, alquilar propiedades. Bien hecho. Estuve investigando cuáles son las más posibles si es que recién estoy empezando o que no tengo dinero para invertir. Bueno, si no tengo propiedades, la de las propiedades no iría. Crear productos de afiliación podría ser, pero tengo que tener los afiliados. Tal vez no tengo contactos para que me vendan el producto. Invertir en acciones y fondos de inversión. Bueno, si no tengo capital no puedo comprar. La única que me queda en estas opciones que me da ChatGPT es crear un curso online. Entonces yo estuve investigando cuáles son las plataformas que mejor funcionan para crear un producto digital. La verdad que hay muchísimas plataformas muy buenas. Está Hotmart, Clickbank, Creana, Doméstica. Hay muchas plataformas, pero la que me pareció muy interesante fue Udemy. ¿Por qué Udemy? Udemy es una plataforma de aprendizaje en línea en la que los instructores pueden crear y publicar cursos y recibir ingresos por ventas de los mismos. La cantidad que gana un instructor en Udemy depende de varios factores, como el precio del curso, el número de ventas y las promociones o descuentos que ofrezcan dentro de la plataforma. La política de Udemy es pagar a los instructores una comisión del 50% de las ventas de sus cursos. Me dirás, bueno, pero el 50% es poco porque vos tenés que crear el curso. Pero te cuento lo siguiente: Udemy vende los cursos de los instructores a través de la plataforma en línea. Los instructores pueden establecer un precio de sus cursos y Udemy puede ofrecer promociones o descuentos en cualquier momento. La cantidad exacta que gana un instructor depende de varios factores como el precio del curso, las ventas, etc. Acá lo que yo te quiero contar es que Udemy lo que hace es vender el curso por nosotros. Entonces, si Udemy vende el curso por nosotros, ya sería un ingreso pasivo. También me vas a preguntar, sí, pero crear un curso lo que hace es generar soporte o tener muchas consultas. La realidad de mi experiencia es que si uno vende un producto digital muy práctico, conciso, que tenga un módulo de preguntas frecuentes donde vas a responder todo lo que las personas te pueden llegar a preguntar, el soporte de los alumnos es muy bajito, casi cero. Inclusive yo tengo cursos en los cuales no tengo ninguna consulta y lo tengo hace bastante tiempo generando ventas. Algo muy importante: ¿cómo paga Udemy? Udemy paga a los instructores a través de transferencia bancaria directa de una cuenta de banco designada por el instructor. Los instructores pueden configurar y verificar su detalle de pago en su panel de instructor de Udemy.
Udemy procesa los pagos a los instructores una vez al mes. Bueno, Udemy paga a los instructores por a través de PayPal, Payoneer. Vamos a ir a la práctica. ¿Cómo podemos crear un curso? Perfecto, estoy acá en la plataforma de Udemy y una de las estrategias que yo estoy usando, creo que es muy importante que tengan en cuenta que sea un curso fácil de grabar y que no requiera demasiada producción audiovisual, o sea, que puedan grabar la pantalla sin que tengan que aparecer. Entonces, dentro de las ideas acá, por ejemplo, algo que me parece muy fácil de grabar son productos de estilo de vida, de desarrollo personal. Por ejemplo, liderazgo, paternidad, motivación, por ejemplo, desarrollo personal. Por ejemplo, acá tienen uno que me parece súper fácil de crear, que es desarrollo profesional. Por ejemplo, educación de los hijos. Me parece buenísima la temática. Este producto tiene 476.581 estudiantes. Chequen que este curso está a $60. Si multiplico esto por 30, vamos a ver, 476.851 por 30. Bien, esto es lo que está facturando esa persona desde que creó el curso. La puta. ¿Y cómo podemos hacer? Yo puedo decirle a ChatGPT que me cree un esquema y le voy a pedir que me escribe un esquema. Aplicamos y vamos a esperar el resultado. Ok, vamos a ver acá, esta es la introducción. Acá tenemos el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4. Acá tenemos desarrollos de habilidades paternales, identificación y manejo de emociones propias de los hijos y de los hijos. Desarrollo de las habilidades de resolución de conflictos, fortalecimiento de la relación de padres e hijos, conclusión, resumen de los conceptos claves, referencias y recursos adicionales, evaluación y retroalimentación. Y yo le agregaría acá una más que se llama preguntas frecuentes. Y todo lo que me puedan llegar a preguntar los primeros meses del curso lo contestaría en un video de video respuestas. Entonces, luego que ya tenemos el esquema, vamos a ir a Canva. Por ejemplo, Canva es gratuito, tiene un plan gratuito donde nosotros podemos pedirles plantillas. Y por ejemplo, podemos mirar acá alguna plantilla, presentaciones, y podemos elegir alguna presentación que nosotros querramos. Por ejemplo, atrae a tu público. Podemos usar esta plantilla y le damos personalizar. Entonces acá vamos agregando cada tema y grabando nuestra pantalla y nuestra voz. La otra forma que podemos usar es Clipchamp. Si todavía no sabes cómo usar Clipchamp, te voy a dejar en las tarjetas un video donde te enseño cómo grabar la pantalla con esta herramienta. Si no, una completamente gratuita es OBS. Entonces, acá vas a OBS, seleccionas tu sistema, lo descargas y es súper fácil. Es poner grabar y ya te graba la pantalla. Entonces, de esa manera estaríamos generando ingresos pasivos gracias a un producto digital que vamos a crear con Udemy. Udemy nos va a dar tráfico y con ese tráfico vamos a estar generando ingresos. Y esto es un programa de 2 horas, 3 horas. No es tanto el tiempo que tienen que estar grabando. Inclusive, otro truco es pueden modelar el contenido del curso o el temario que tienen acá. Entonces, modelar para mejorar, para ver qué le falta a este curso y hacerlo o parecido, mejorado, o hacer algo complementario a este curso para que la gente que compre este curso quiera comprar el próximo que sea el tuyo. Si es un producto que tiene muchísimas ventas, seguramente Udemy va a intentar recomendarle también que compre tu curso.
Entonces, si este video te ha gustado, recuerda de dejarme un me gusta, suscribirte, dejarme un comentario qué te pareció esta forma de generar ingresos pasivos. Y bueno, nos vemos en próximos videos. Chau, chau.